Hola a todos y a todas, bien llegados y bien llegáis a un nuevo programa de Alma de Yoka. Güey, hoy damos una clase de tonada, pero de la de verdad, no como esa tal Alicia Villanueva, que no entiende ni... Alicia Villanueva, tú sabes de quién hables, pero bueno. Pero bueno, ¿tú qué fas aquí? ¿Cómo que qué falgo? A ver, Alicia, quedamos en que tú no debes pasar más por aquí, que aquí yo soy la nueva estrella de la tonada. A ver, porque si hay que dar una clase de tonada en condiciones, tendrá que dar a alguien que sepa del tema, digo yo. Bueno, pues aquí en Tama, Alma de Yoka, masterclass de tonada. Entamamos. Bueno, Alicia Villanueva, llegué ya, a mí ponme decir tu nombre, porque llegué, y es del 2000 y ya ganaste una milenta concursos de tonada, anduvístelo todo y sigues cantando y tengote aquí enfrente, ¿vas a enseñarme tonada? Hombre, claro, enséñate lo que está de mi mano, eso por supuesto, profesora como tal no soy, pero bueno, truquillos, esas cosas, obviamente puedo darte un montón. Bueno, pues entonces, a ver, entamamos. A ver, lo primero para cantar tonada, sobre todo ya aprender canciones. Eso sin duda, familiarizarse un poco con la cosa, porque bueno... Bueno, y algunas sé, A ver, ¿cuál la sabes? Alguna vaquirada, yo sé. Bueno, por ahí puede empezarse la cosa. A ver, una cosa muy importante para cantar, sobre todo practicar lo que el tema. Yo cuando empecé no tenía ni idea, tenía 8 años cuando empecé a cantar. Entonces, claro, yo no sabía ni qué llega eso de vocalizar, ni de respirar, ni de nada. Entonces hay que empezar por ahí, a ver. O para aguantar cualquier cosa. Hay que hacer unos ejercicios, a ver, esto ya tenía que ser más técnico, pero bueno, hay que hacer unos ejercicios de respiración. ¿Tengo que ponerles manes? Bueno, podemos hacer un ejercicio para que notes la respiración del diafragma, como y también se hacen ejercicios con libros y esas cosas. Yo voy a imitarte, todo lo que falla. A ver, puedes hacer, puedes soltar así, todo el aire. Por ejemplo, o sea, para que veas cómo se hincha, sí. O sea, como cuando respiramos, cómo se nota la diferencia. Eso hay que practicar mucho, o sea, yo ahora ya lo hago automáticamente, pero bueno, para eso hay que practicar. Y luego haces así. A ver, podemos vaciar del todo, hacer así. Y cogemos. Y soltar muy suave y veas cómo se hincha y cómo afloja, cómo hincha y cómo eso. Eso es importante, tener una buena respiración para luego saber alargar lo que lleva una frase. Por ejemplo, al pasar por el pueblo. Y sabes. Pues esta canción es una de las míticas clásicas y para saber cómo alargar la frase y no quédate a mitad de la frase, pasar por el pueblo y ya no pasa más. Entonces lo más fundamental sin duda es aprender a respirar. Luego, vocalizar. Hacer ejercicios de calentamiento, es que la cosa lleva su... A ver, la enséñame gente piensa uno. Que lleva 4 voces, pero por ejemplo, aquí nos falta un piano y haríamos, por ejemplo, escales con las letras. Venga, va, dale, una escala. Bueno, hay que afinar un poco mejor, pero bueno, por ahí que ir la cosa. Pero ¿y esta humillación? A ver, y es que hay que aprender, no enseñas aprendido y es complicado, y una cosa complicada, y bueno, así la gente también va a ver que, pues mira, lo de cantar tonada no son dar 4 voces, no es tan fácil. Pero bueno, eso, la respiración, muy importante, la vocalización, la afinación, porque hay gente que, oye, quiere cantar pero no afina, y entonces sin afinar es muy complicado, y sobre todo para cantar con la gaita. Si tú no vas con la gaita... Y es complicado. ¿Sabes que yo soy gaitera? ¿Y es gaitera? Yo soy gaitera. A ver, tengo un poco escaeció. No, esto va en serio, Güello. ¿Sí? Güello, no, de verdad. Voy a dar un voto de confianza. Alicia, que yo toqué en la gaita de conservatorio, Ah, de conservatorio, Un saludo, Flavio Rodríguez. ¿Cómo era? Flavio... ¿Cómo? Madre, olvidé el nombre de Flavio. Flavio Rodríguez Benito. Claro. Sí, a Flavio, sí. Flavio, claro que sí, pues bueno, fue mi profe. Entonces, unas nociones ahí de música tienes, ¿va? Sí. Bueno, entonces no empezamos tampoco de ceros. No, pero cantar, vamos.
Hombre, para cantar es importante, además de tener oído y gusto, o sea, un poco todo. Hay gente que sí que gusta mucho cantar, pero no se da o no se aprende las letras. También es una cosa importante. Y esto es una indirecta para alguien. Bueno, por ejemplo, mi mamá, un saludo, mamá, que te tengo mucho cariño. Ella Tengo mucho ceño, pero... Cantar no canta mal, pero se iba las letras. Olvídase y claro, luego eso no funciona. Hay que saberse las letras y es un paso importante también. No los primeros, pero sí un paso importante saberse las letras. Bueno, y entonces, a ver, a mí enséñame tú nada, no me estás enseñando nada. Yo cuando dije que Alicia Villanueva no era para tanto, llegué a ver, no me estás enseñando nada, igual no es para tanto. No es para tanto, sí es para tanto, pero claro, yo ahora mismo estoy dándote las nociones básicas. Sí. Esto ya es muy básico, pero claro, yo ahora mismo no te puedo aprender una canción ahora para que la aprendas, porque no la vas a aprender. No la vas a aprender. Pero bueno, estoy guiándote un poco cómo iba la cosa. Entonces, respiración, vocalización, vocalización, entonación, calentamiento y luego ya y de aprender de memoria. Las letras. ¿Y cómo sonaría? A ver. Por ejemplo, no sé qué canciones así te sabes alguna que te prestara a aprender que supieras. Sou de bachota. A mí se presta muy ¿Cuál? La de si no conoces bachota, no digas conoce el mundo. Si no conoces bachota, no digas conoce el mundo. Bueno, a ver, eso toca... Si nunca quisiste a nadie. Si nunca quisiste a nadie, no digas quiérote mucho. Bueno, ¿esa? eso hay que practicarlo vaquero, pero bueno. A ver, soy un género. Primero hay que empezar por la tonada clásica. Por ejemplo, como ya al pasar por Puerto o... Bueno, es que al pasar por Puerto hay una de las melódicas más, fáciles dentro de lo que cabe. Pero bueno, por ejemplo, es que esta sabes la seguro. A ver. Al pasar por el puerto, Payares. Bueno, que veas cómo se alarga, cómo se dan esos giguiños. Payares, esas caídas que no hay liso, que hay mucha vuelta. Como si quiero dormir la siesta, por ejemplo, esas vueltas, esa complicación. Luego ya hay que ir complicando la cosa. Bueno, pues ya la complicaremos otro día. Yo creo que con esto tenemos que pesillar. Que no puedo superarte, ni mucho menos ponerme a tu nivel. Bueno, hay que preparar la cosa y quién sabe, por lo menos para cantar juntos. Bueno, una nada más, ¿eh? Tú tira, de momento tira, que yo tengo que despedir esto. Jolín, ya me eches de aquí, pues supongo a poco, cago en la mar. Bueno, ya para se vendrá más. Para otro día ya hacemos un intensivo, mejor. Sí, hombre, sí. Bueno, pues yo, collacios y collacies, marcho. Bueno, marcha ella. Yo quedo aquí, en alma de yoca. A ver si cantar tonada no. Pero el programa es mío. Venga, un beso.